habíamos visto también cómo definir la complejidad de estos ficheros lógicos internos. Medíamos el número de det y el número de ret. Los det son campos únicos identificables por el usuario dentro de ese fichero, y los ret eran subgrupos de datos que nosotros identificábamos dentro de ese fichero. Cuando habíamos obtenido el número de det y el número de ret, nos veníamos a esta tabla y entonces calculábamos la complejidad correspondiente a cada uno de los ficheros lógicos internos. Habíamos visto un ejemplo. Por ejemplo, habíamos hablado del fichero lógico interno de empleados. ¿Por qué? Porque el usuario nos está diciendo que él quiere, por ejemplo, añadir información de nuevos empleados, con lo cual quiere decir que los datos de los empleados van a tener que ser modificables. Dentro de este fichero habíamos visto que íbamos a querer incluir distinto tipo de información, por ejemplo, el nombre de los empleados, el domicilio que tenía, la fecha de nacimiento, la fecha del contrato, el periodo de contratación, el número de empleado, la categoría que tenían, el sueldo, la oficina a la que estaban asignados. Entonces, según estos datos, habíamos identificado 9 dets, porque habíamos dicho que el nombre y los apellidos, por ejemplo, constituían un único det, porque cuando el usuario habla de nombre, habla del nombre completo, aunque nosotros como informáticos guardemos en un campo el nombre y en otro campo los apellidos. Lo mismo ocurría con el domicilio, aunque nosotros hablemos de calle, número, piso, letra, código postal, y esto nosotros lo almacenemos como informáticos en distintos campos de una base de datos. Para el usuario, cuando habla de domicilio, incluye toda esta información, luego toda esta información sería un único det. Entonces, en definitiva, tenemos 9 dets y habíamos identificado 2 rets, que eran los empleados temporales, empleados que estaban contratados por un periodo de tiempo concreto, 1 año, 6 meses, o empleados que tenían contrato ilimitado dentro de esa empresa. Entonces, hay 2 subgrupos de datos dentro de este fichero de empleados. Hay 2 tipos de empleados que van a tener, por ejemplo, el periodo de contrato es distinto para cada uno de ellos. Según este valor teníamos 9 dets y 2 ret. Entonces, si volvemos a la tabla donde habíamos identificado la complejidad, sabemos que 9 dets y 2 ret equivalen a que este fichero lógico interno de empleados tendría una complejidad baja. Lo mismo tendríamos que hacer con todos aquellos datos que sean modificables dentro de la aplicación que nosotros estamos estimando. Cada uno de esos datos sería un fichero lógico interno y calcularíamos la complejidad correspondiente. Bien, a continuación vamos a seguir con el siguiente tipo de función, que eran los ficheros de interfaz. Los ficheros de interfaz son equivalentes a los ficheros lógicos internos, pero estos no van a ser modificables dentro de la aplicación. Es decir, un fichero de interfaz externo nunca se puede modificar dentro de la aplicación que nosotros estamos estimando. Hay una serie de reglas para identificar estos ficheros de interfaz, igual que ocurría con los ficheros lógicos internos. La principal regla es que estos ficheros siempre tienen que ser consecuencia de un requisito del usuario. Es decir, siempre tiene que ser el usuario el que nos diga que él quiere utilizar esa información para algún tipo de requisito o para algún tipo de funcionalidad. Estos ficheros, como hemos dicho, no se van a modificar en esta aplicación y, por lo tanto, dentro de la aplicación que nosotros estamos estimando no se van a poder contabilizar como ficheros lógicos internos. Tendrán que ser ficheros lógicos internos en la aplicación que los modifique, pero no en la aplicación que nosotros estamos estimando ahora mismo. Para calcular la complejidad de estos ficheros de interfaz, lo que tendríamos que hacer es, igual que en los ficheros lógicos internos, calcular el número de det y calcular el número de ret, y después acceder a esta tabla, y en esta tabla podríamos, igual que en el caso anterior, sabiendo el número de det y el número de ret, calcular la complejidad de cada uno de los ficheros. En nuestro ejemplo que estamos viendo, por ejemplo, podríamos identificar un fichero de interfaz que son los ratios monetarios. ¿Por qué? Porque esta información hemos dicho que nuestra aplicación no la va a modificar, sino que tenemos una aplicación monetaria que es la que se encarga de ir actualizando estos ratios pues según van variando las divisas. En este caso, en la aplicación monetaria, este fichero de ratios sí que sería un fichero lógico interno, pero no en nuestra aplicación, puesto que nosotros no lo vamos a modificar. Simplemente lo vamos a utilizar, por ejemplo, para sacar un informe, pero no vamos a cambiar estos ratios para nada. Dentro de este fichero de interfaz externo, de ratios, vamos a identificar solamente un campo, que va a ser el ratio entre los dólares y las distintas monedas que nosotros vamos a ir necesitando. Según esto, vamos a tener un único det y vamos a tener un único ret. Entonces, tendríamos que ir a la tabla que hemos visto, acceder con un det y con un ret, y vemos
que con un det y con un ret la complejidad que tendría este fichero de interfaz externo es complejidad baja. Con lo cual tenemos identificado un fichero lógico interno de complejidad baja y un fichero de interfaz también de complejidad baja. Bien, lo siguiente serían la identificación de las entradas externas. Las entradas externas van a ser aquellos datos o información que va a proceder de fuera de los límites de la aplicación, es decir, desde fuera de la aplicación, bien el usuario o bien otra aplicación nos va a proporcionar esta información. Igual que en los casos anteriores, tenemos una serie de reglas para comprobar cuándo determinada información o determinados datos se pueden considerar como entradas externas. Entonces, las reglas son que estas entradas tienen que provenir o bien desde el usuario o bien desde otra aplicación, es decir, tiene que ser un usuario de la aplicación que estamos estimando el que introduzca esos datos, o bien esos datos pueden venir provenientes de otra aplicación distinta. Y esos datos van a tener que modificar un fichero lógico interno. Es decir, a través de una entrada externa siempre se modifica un fichero lógico interno mediante un proceso elemental. El proceso elemental era, como hemos visto antes, la mínima actividad de negocio que entiende el usuario. Tenemos otra serie de reglas para identificar cuándo diferenciar dos entradas entre sí. Estas reglas son que si los datos que vienen en las entradas son distintos, entonces las entradas son diferentes, las tenemos que contabilizar como dos entradas diferentes. Y si con los mismos datos nosotros realizamos procesos distintos, entonces tendríamos que contabilizar dos entradas distintas, porque fijaros que lo que estamos midiendo es la funcionalidad que nosotros le estamos dando al usuario. Si el usuario nos dice que con unos mismos datos él quiere realizar dos cosas diferentes, pues tendremos que gastar más tiempo y más esfuerzo